Luis Alberto se llama, pero le llamamos Coldo, ¿verdad? Toda la vida. Coldo. Toda la vida. Coldo. Párroco de mi parroquia de Chiquillo, de Santiago. Párroco de Santiago de la Santidad. Él es director además del Centro de Estudios Teológicos y profesor, obviamente. Es además director de la UAB. Suponiendo que exista, sí. Sí, director de la UAB, de la parte que le toca, y doctor en teología bíblica. Así que es un lujo. Y además sabe mucho y sabe decirlo, que también es importante. ¿Verdad? Gracias, hombre. Bienvenido, Coldo, y ya ves que tienes auditorio y todavía alguno más se nos unirá. Muy bien. Disfrutamos de tu sabiduría. Muy bien. Bueno, tenemos hoy este tema que es el de, como lo puse, experiencias del encuentro con Dios en la tradición judía, el Antiguo Testamento. Que este es un tema que para las escuelas de pastoral me empeñé yo en ponerlo, porque parto de una experiencia pastoral que es bastante habitual, que la gente te dice, eso del Antiguo Testamento ya está superado, ¿no? Yo suelo decirle, está superado por Jesucristo, por nosotros no creo. De hecho, Jesucristo nunca dejó de ser judío. Cristianos somos los que le seguimos. Él murió siendo judío, a manos de los judíos, como todo profeta que se precie, pero él murió siendo judío. Su espiritualidad partía de la espiritualidad judía, es la que le enseñaron sus padres. María y José tampoco fueron nunca, bueno, quizá María sí porque le sobrevivió, ya podemos considerarla cristiana, pero José murió siendo judío. Es más, Jesús murió rezando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien, entonces ahí parece que volver a los orígenes, a esas raíces de la espiritualidad de Jesús también puede ser importante. Y como os digo, en algunas cosas no hemos superado. Jesucristo de su tradición judía, algunas cosas las asume porque son muy buenas, otras las transforma porque le parece que no han llegado a dar todo lo que tenían que dar de sí, y algunas cosas, es verdad, trae nuevas. Un Dios que es Padre, la misericordia y el perdón de Dios, hay una serie de cosas que en Jesucristo son nuevas. Pero partimos de ahí, entonces a mí me parece que es importante que veamos algunas cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Partimos de una cosa, vamos a ver, el Antiguo Testamento va jugando entre la historia y la literatura. Es decir, nos va contando, más que historia, nos va contando historias, ¿no? Es decir, cómo, nos dicen los judíos, cómo nos hemos ido encontrando con Dios a lo largo del camino. Y entonces te cuentan las historias de aquellas personas o de aquellos grupos que tuvieron experiencias de encuentro con Dios. Nos cuentan historias, ¿no? Pero, claro, ¿cómo se puede expresar la vivencia profunda que uno tiene en el fondo de su corazón? La lengua normal no vale. Eso lo descubrimos si estamos en un grupo cristiano, muchas veces nos faltan las palabras para expresar lo que vivimos, ¿no? Como nos faltan palabras para expresar todas las cosas importantes que vivimos. Yo recuerdo cuando la primera de mi cuadrilla tuvo un hijo, hace ya unos cuantos años, y decías, ¿y qué es la experiencia de tener un hijo? Y decía, ¿qué? ¿Qué puedo decir? ¿No? Pero vamos, si las que seáis aquí madres, si os pregunto lo mismo, supongo que se queda uno como queriendo decir muchas cosas y no teniendo palabras para expresar lo que lleva dentro, ¿no? Entonces, hay una serie de historias que se transmiten de un modo literario, porque hay que utilizar comparaciones, hay que utilizar metáforas, hay que utilizar una serie de elementos que solo nos lo permite el lenguaje literario. El caso más claro, los salmos, poesía y oración, ¿no? Se entiende, ¿no? Entonces, la Biblia juega entre estos dos elementos, ¿no? Y, como os digo, nos cuenta historias.
En la Biblia lo que tenemos es lo que desde un punto de vista técnico, no digo con la motivación política que se utiliza ahora, porque ahora no sé por qué han cogido esta expresión, pero desde un punto de vista histórico, los historiadores hablan de una cosa que es la memoria histórica, que no es, como digo, la utilización política en el Parlamento o donde sea, ¿no? ¿Qué es la memoria histórica? Lo que una persona o un grupo de personas viven en un momento dado y lo transmiten. Tenemos hoy nuestros libros de historia objetiva, diríamos que cada vez quieren ser más objetivos, que nos dicen, pues bueno, la geopolítica, las grandes decisiones en los parlamentos, las grandes guerras. Y dices, ¿y eso cómo afecta a unos señores de Arbizu? ¿No? Que el Parlamento de Madrid decida una cosa, a la gente de mi pueblo cómo le afecta, o cómo lo vive, o cómo lo siente. Entonces, necesitamos la historia objetiva, pero es también muy bueno recoger cómo la gente vive, percibe, ¿no?, todas estas cosas. Yo suelo poner un ejemplo que a mí me hace mucha gracia de cómo mi madre es de Vera. En la guerra civil justo ahí estaba la frontera, ¿no? Estaba el frente. Y entonces a Vera llegaron muchísimos carlistas voluntarios, ¿no? Según los libros de historia, y es verdad, católicos, apostólicos y romanos, ¿no? En la percepción de mi bisabuelo, que es la que me ha transmitido mi madre, los que llevaron las primeras blasfemias. En Vera jamás se había blasfemado. Llegaron los carlistas católicos, que es verdad que eran católicos y se cagaban en todo lo sagrado. Mi bisabuelo estaba escandalizado. Es decir, la historia nos dirá, y es verdad, eran católicos. La memoria histórica de mi familia dice, ¿estos católicos? Me explico, ¿no? Una cosa es, las dos cosas son importantes, porque es verdad que a mí la percepción de la historia que me ha llegado es la de mi bisabuelo, ¿no? Las dos cosas hay que conjugar. Bueno, esto por un lado por la historia. Por otro lado, tengamos en cuenta que para la Biblia la historia de Israel es una historia de salvación. No pretendamos encontrar crónicas de lo que sucedió exactamente. Es una historia habitada por Dios. Es una historia en la que el pueblo ve la mano de Dios actuando en nuestro favor, la mano de Dios hablándonos y llamándonos a conversión, ¿no? La voz de Dios por medio de los profetas. A ellos no les interesa darnos una historia objetiva. Había un profesor de la Complutense de hebreo que decía, la Biblia tiene historia, decía, la suficiente, para que nos podamos hacer una idea de la historia de Israel. Pero decía, sobre todo tiene historias. Historias de gente común, historias de gente, me explico, ¿no? Bien, y luego tenemos el otro lado que es que se expresan de un modo literario. ¿Por qué? Porque si el nacimiento de un hijo no sabemos cómo expresarlo, pues a ver cómo hablamos de la experiencia de un Dios que se acerca, que me habla, que me abraza, que me libera de Egipto, ¿no? ¿Cómo se puede contar eso? Pues hay que contarlo con historias relatadas literariamente. Esto lo decía muy bien Gabriel García Márquez, que supongo que habréis leído por lo menos 100 años de soledad en el bachillerato, ¿no? Y algunas otras, ahí parece un escritor. Dijo una frase que no solo la dijo, sino que el día que se murió se la pusieron en su capilla ardiente, y que viene a decir esto, ¿no? Él decía, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Esto es muy interesante porque también esto está en la Biblia, ¿eh? No escriben la Biblia para hacernos una crónica de cómo Dios actúa en el mundo. Escriben la Biblia para manifestar a los que vengan detrás de nosotros nuestra fe. Y nuestra fe se basa en que Dios actuó. Lo podemos ver en los Salmos, por lo menos los que escuchamos en misa, muchas veces hay una llamada a Dios, estoy en un peligro y tal, y al final siempre dicen, pero tú eres el Dios que siempre nos has sacado adelante, ¿no? Hacen un recuerdo a la fe de los padres. Bien, dicho esto, nosotros sí que decimos que evidentemente la voz de Dios
donde mejor se oye, donde más perfectamente se oye, la voz definitiva de Dios es Jesucristo, ¿no? El Evangelio de Juan, en el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, ¿no? Jesús es la palabra definitiva de Dios. Bueno, pero seguimos teniendo el problema, nosotros y supongo que la mayoría sois catequistas o agentes de pastoral, ¿no? ¿Cómo transmitir la fe? Nosotros ya tenemos claro que Jesús es la palabra de Dios hablando en el siglo I y hablándonos hoy resucitado en esta comunidad, en este pueblo, ¿no? Ahora la cuestión es, ¿y cómo hacemos para enseñar a escuchar esta voz de Dios? Ese es el planteamiento de la catequesis. Tenemos que transmitir, es decir, yo creo que a los niños hay que enseñarles, ahora sobre todo más que ya vienen prácticamente sin cultura religiosa, ¿no? Supongo que en primera comunión tenéis que enseñar el nombre del Padre desde lo más básico, ¿no? Bien, eso es lo que tenemos. No han oído hablar ni siquiera de Jesús muchas veces. Pero nosotros no tenemos que darles las cosas ya completamente masticadas. Nuestra labor pastoral es llevarles en un camino que les ponga a la escucha de Jesús. ¿Eh? No, obras, no. Primero espiritualidad. Primero hay que abrirse a Jesucristo para escuchar su voz y escucharla yo. No basta con que me digan, hombre, todos venimos de una fe aprendida. Todos nos enseñaron nuestra fe, nuestros padres, nuestros abuelos. Hay una parte que tiene que llevarte, pero es un camino que te lleva de la mano hasta un momento en que tienes que decir, ahora tú, ¿no? Que es nuestra experiencia. A todos nos han llevado de la mano, nos han enseñado cosas, hasta que llega un momento que uno dice, no, ahora ya no creo por lo que tú me has dicho. Ahora creo porque Jesucristo está aquí conmigo y lo he percibido. De la manera que sea, ¿eh? Cada uno tenemos nuestra historia, no hay fórmulas hechas. Bien, para esto tenemos varios problemas. Un problema es que en nuestra sociedad se ha olvidado de escuchar. Va todo tan rápido. Es más, ahora con los medios, tenemos medios como nunca y esos medios nos llevan a mentir más que nunca. Todo es imagen, ¿no? Todos ponemos 1000 fotos de nuestras vacaciones para demostrar lo bien que me lo he pasado. Para demostrar, igual me lo he pasado muy mal, pero que se vea que soy más feliz que nadie, ¿no? Y hemos perdido esa capacidad de escucha de verdad. Y parece que la vida nos tiene que ir a todos tan bonita, que si no es bonita, pues engañamos con toda alegría. La escucha es otra cosa y se nos está perdiendo. Para escuchar hay que callar. Y vivimos una sociedad en que hay respuesta automática, ¿no? Y como os digo, y si es mentira da igual, no hay ningún problema. Bueno, no tenemos capacidad de escuchar. Y igual una de las cosas que la Iglesia puede aportar al mundo es precisamente eso. Espacios como esta casa, por ejemplo, espacios de silencio, de oración, espacios donde reposar la vida, espacios donde la vida no haces nada, pero a la vez descubres la densidad de todo lo que estás viviendo, como el vino que tiene que posar, ¿no? Y eso necesita de tiempo. Bueno, y otro elemento que es el que yo quería hoy hablaros es descubrir que en los grandes orantes o en los grandes personajes, yo os voy a hablar del Antiguo Testamento, pero podemos ampliarlo más, tenemos maestros de espiritualidad y de escucha. Nos ocurrió, ahora ya no, porque todo es mucho más frívolo, ¿verdad? Pero hace unos años nos ocurrió que en la Iglesia se iba la gente a las religiones orientales, ¿no? Zen, hinduismo, budismo y cosas de esas, ¿no? Los actores de Hollywood se iban todos a la cienciología, que les permitía ser muy ricos y además salvarse, ¿no? Eso era una religión, era genial si tenías mucho dinero, si no, pues... Bien. Nosotros tenemos una escuela de oración que la hemos perdido. Durante muchos años en la Iglesia hemos enseñado a rezar a los niños, muy bien. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, ¿no? Supongo que la primera oración que aprendíamos de los abuelos, por lo menos en mi generación, enseñamos a rezar a los niños
y ya no enseñamos a rezar a los adolescentes, ni a los jóvenes, ni a los adultos, ni a los ancianos. ¿No? Parece que con la oración de niños ya vale. Yo conocí en Tafalla una señora que con 92 años rezaba todos los días: Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Yo decía, oiga, ¿qué tiene usted? 92 años. Por lo menos pasar al Padre Nuestro ya... Bueno, pero es una experiencia que tenemos en la Iglesia, y quizás sea también la vuestra, que probablemente muchos hemos tenido que aprender a orar, iba a decir, a pesar de la Iglesia. ¿No? Y hemos tenido que ir descubriendo modos nuevos de rezar. Yo recuerdo una vez que descubrí una cosa que me pareció genial, y le fui al cura y dije, he descubierto esto en la oración. Tendría yo 17, 18 años, y me dice, Santa Teresa de Jesús. Y dije, habérmelo dicho y me ahorras un año de trabajo. Si ya estaba en la Iglesia esto. Si tenemos grandes orantes, si tenemos aquí San Ignacio de Loyola, ¿no? Santa Teresa de Jesús, y los tenemos olvidados. Entonces tenemos que volver, y yo, que soy del Antiguo Testamento, pues digo, fijaos, en el Antiguo Testamento ya tenemos grandes orantes. Como os digo, ¿Jesucristo lo superó? Jesucristo sí, nosotros creo que no. Y tienen mucho que decirnos, ¿no? Os voy a poner un texto que parece que es... esto es de 2 Samuel 12, no sé por qué se me han ido los versículos, pero bueno, en 2 Samuel 12 está este texto, ¿no? Tenemos a David, que si os acordáis de la historia, David es el rey ideal. Bueno, el rey ideal, hay un texto un poco antes de esto, pues que comete 8 o 9 pecados, 8 o 9 pecados a lo bestia, asesinato, adulterio, intento de aborto, todos seguidos, en 10 versículos, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Iba a decir, para que nos quejemos de los Borbones. Este era el rey ideal. Y entonces, después de cometer todo eso, llega el profeta Natán y le dice, el Señor le envió a Natán ante David, y presentándose ante él le dijo, había 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y bueyes. El pobre tenía solamente una oveja pequeña que había comprado. Él la criaba y ella iba creciendo con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía junto a él. Esto casi parece como nuestros perritos y los gatos de hoy, ¿no? Bueno, era para él como una hija. Llegó un viajero a casa del rico, quien, no queriendo tomar una de sus ovejas y bueyes para dar de comer al viajero, llegado a su casa, echó mano de la ovejita del pobre y la cocinó para el hombre que había llegado a su casa. Se encendió la cólera de David contra aquel hombre y dijo a Natán, por vida del Señor, el que hizo eso es reo de muerte. Pagará la oveja 4 veces por haber obrado así y no haber tenido compasión. Le dijo entonces Natán a David, ese hombre eres tú. Independientemente que sea una acusación, aquí hay una cosa más profunda, ¿no? Cada vez que leamos un texto, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, deberíamos tener esto presente. Ese hombre eres tú. Se le aparece Dios a Jacob en sueños en Betel, y le pasa esto y le pasa lo otro, y nos decimos, qué bonito. Y el autor nos diría, ese Jacob eres tú también. ¿No? Y llega el profeta y dice, estáis comiendo los bienes de las viudas y de los pobres, y así, y luego vais al templo y hacéis sacrificios. Y decimos, qué crítica tan... Y el profeta nos diría, pero es que ese hombre eres tú. Y podemos leer el Evangelio y ver cómo Jesús pasaba por el lago y llama a Pedro y a Andrés. Decimos, qué bonito. No, Pedro y Andrés eres tú. Todos estos textos nos hablan de su experiencia y nos hablan de nosotros. Os he dicho que cuentan estas historias no por contarlas, no por decir, vaya el David que... No, nos lo cuentan porque nos dicen, queréis encontraros con Dios, este es el camino. Y este hombre eres tú. Que nos viene muy bien para la espiritualidad, y yo creo que nos puede venir muy bien también para la catequesis, que a veces, pues eso, llega la oración y leemos el texto que nos han puesto, ¿no? Este texto para la oración. Y yo creo que sería muy bonito hacer siempre este ejercicio. Este eres tú. Y este es cada uno de los niños o jóvenes que tenemos en la catequesis, ¿no? Dicho esto,
quería partir de aquí. Dicho esto, pues vamos a ver algunas de estas experiencias, que es la de Abraham y es la mía. Le dice el Señor a Abraham, ¿no? Sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto es lo que llamamos la vocación de Abraham, ¿no? Yo te haré una gran nación y yo te bendeciré y yo haré grande tu nombre para que seas bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga para que todas las familias de la tierra encuentren bendición en ti. Eso es la voz de Dios, ¿no? Es decir, Abraham tuvo una experiencia en la que escucha. También tenemos que decir, es decir, Abraham interpreta, la voz de Dios no es en castellano ni en euskera. La voz de Dios, hay un poeta que ya murió, Ernesto Cardenal, que decía una frase que a mí me parece genial, que es: la voz de Dios la quiere uno clara como el día y es profunda como la noche. ¿Sí? Hay que aprender a escuchar. Bueno, Abraham escucha, intuye, interpreta, como queramos, que eso es lo que Dios le dice, ¿no? Abraham marchó, como le había dicho el Señor, con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, las propiedades y los esclavos que había adquirido en Harán. Parece que nos hace muchos problemas con los esclavos, ¿no? Y salieron en dirección a Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham atravesó la tierra hasta la ciudad de Siquén y llegó hasta la encina de Moré. Los cananeos estaban en la tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra. Allí construyó un altar al Señor que se le había aparecido. De allí trasladó el campamento a las montañas al este de Betel, levantó su tienda con Betel al oeste y ahí al levante. Allí construyó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Abraham se trasladó por etapas al Negev. Bueno, una lectura sencilla es: Dios habla y Abraham obedece, ¿no? Bien, pero es interesante ver la palabra de Dios, la voz de Dios que escucha Abraham, cómo la escucha. Primero, es muy interesante, antes de esto no hay nada de Dios en la vida de Abraham. No hay nada de Dios, es decir, se va contando que su padre se movió desde Ur de los Caldeos, llegó a Harán, bueno, cuenta una serie de cosas y de repente dice: dijo Dios a Abraham. Es decir, Dios interviene de repente, sin ningún previo de que nos cuenten la experiencia que pudo tener Abraham de Dios, ¿no? Tampoco se nos dice por qué Dios se dirige a Abraham. Estamos en un momento importante de la historia, ¿eh? Desde Adán y Eva, nos dice la Biblia, no ha habido aquí más que pecado, y se va multiplicando y multiplicando y multiplicando, y para solucionar eso, Dios decide: voy a llamar a uno. De entre los millones de habitantes de la tierra voy a llamar a uno y lo voy a poner en camino para que llegue la salvación, ¿no? Pero de repente Dios aparece y dice: Abraham, sal de tu tierra, de tu familia. No se nos dice tampoco que Abraham fuera mejor que otros. Sí que se nos ha dicho hasta ahora que la tierra estaba llena de pecado. No se nos dice que fuera mejor ni peor. Caín y Abel, no sabemos por qué a Dios le gustó la ofrenda de Abel y no le gustó la de Caín. No tenemos ni idea cuál fue la... Pero sí que sabemos que una le gustó y otra no le gustó, ¿no? Pero de Abraham no sabemos nada. Es decir, es una llamada puramente gratuita, donde no cuentan los méritos, donde no cuenta la moralidad, que luego la moralidad de Abraham también tiene sus altibajos, ¿no? Donde no cuentan, solo cuenta que Dios se fija en una persona en la que quizá no nos hubiéramos fijado nadie, en la que si tenemos una empresa igual a Abraham era el último que hubiéramos contratado, ¿no? Ahora que hacemos unos análisis psicológicos y, ¿no? Simplemente Dios dice: a ti. Es decir, podríamos decir que para Dios hay muchas cosas que no cuentan, porque para Él todos somos sus hijos, y de repente llama, y llama al que nosotros no llamaríamos. Puede ser, no sé si es tu experiencia, pero la experiencia de mi vocación a ser sacerdote, bueno, que me costó luego una temporada larga discernirla, pero lo primero que me salía es decir: si es que alrededor de mí hay 40 mejores que yo, más preparados,
con más capacidad. El cura con el que me acompañó en el discernimiento vocacional decía, yo siempre hubiera pensado que tú ibas a ser monje de la Oliva. Dice, porque no hablaba. Le digo, pues ya ves, ahora la palabra es lo mío. Y decía él, eso es para demostrar que lo hace Dios y no uno, ¿no? Bueno, pues hay que también tener en cuenta eso, ¿eh? No está, ¿a quién llama Dios? A quien le da la gana. Y además es Dios el que capacita, porque nadie estamos capacitados para la misión que Dios tiene. Y todos tenemos una misión. Todos tenemos una vocación dentro de la Iglesia. Bueno, pues Dios de repente dice, tú. Y le dice, claro, sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fijaos lo que intuye este hombre. El orden que lleva es justo el contrario, porque normalmente uno sale de la casa de su padre, de su familia y de su tierra, ¿no? Es al revés. Aquí le va a decir, o sea, Dios le está metiendo el dedo al ojo, sal de tu tierra. Dice, bueno, su padre se ha movido de Ur de los Caldeos hasta Harán, 2000 kilómetros, pues ya está acostumbrado, es seminómada, está acostumbrado a salir de su tierra. De tu familia, y de la casa de tu padre, o sea, es la familia extensa, diríamos, vas a dejar a tu familia, pero vas a dejar la casa de tu padre, es decir, tu padre, tus hermanos, tus sobrinos, que este no tenía hijos todavía, vas a dejarlo todo. Y le va haciendo una gradación como diciendo, espera, que te voy a meter el dedo al ojo. De tu tierra, de tu familia, de la casa de tu padre. Eso para empezar, eso es, iba a decir, estilo navarro, sin introducción y sin conclusión. A, B, C, ya está. Eso es lo que intuye. Y luego dice, a la tierra, y dice, bueno, ¿a dónde me va a mandar, ya que me saca de mi tierra? A la que te mostraré. Es decir, Dios normalmente suele ser muy radical y entendemos claro, bueno, suele ser muy radical o entendemos nosotros muy claramente qué es lo que hay que dejar. Porque es curioso, en la Iglesia entendemos que una vocación es lo que tengo que dejar, ¿no? Si uno se va, o una se va monja o monje, es que tiene que dejar esto y esto y esto y esto. No se nos ocurre pensar lo que tenemos por delante, ¿no? Normalmente es lo que tienes que dejar. Es decir, lo mismo que si te sale un trabajo en Alemania, la cuestión es, todo el mundo pensamos lo que tienes que dejar. Bueno, pero eso está clarico. Es decir, lo que tiene que abandonar son aquello que constituye su vida afectiva. Y la vida, según Jesús, nos la jugamos en el amor, ¿no? Y le dice, deja todo esto, que es lo que te garantiza el amor. Dice, ¿y a dónde te voy a llevar? A una tierra que ya verás, ya te mostraré. Aparece muchas veces en la Biblia, ¿eh? Yo estaré contigo, ¿no? Dice Jeremías, vete y anúnciale esto al rey, me va a machacar, yo estaré contigo. Y dice, ya. Pero el rey no, ¿no? Bueno, queda muy claro lo que hay que dejar y lo que queda por delante es un futuro que uno lo pone en Dios y descansa en Él. Y cuando pasan años uno descubre que es verdad. Es decir, yo también cuando empecé a darle vueltas a la vocación de cura, decía, lo que tengo que dejar. Y encima cuando le dije a la Machi estaba ya pensando en morirse, y cuando le dije, pues he entrado al seminario, me dijo, ¿cuánto vas a tardar en ordenarte? Dijo, pues unos 5 años. Me dice, pues ya voy a aguantar, dijo. Y lo siguiente me dijo, siempre he rezado para tener un hijo misionero. Luego no he ido a bueno, salvo que también aquí es tierra de misión, ¿no? Pero claro, cuando te dice eso la abuela, dices, coño, lo que tengo que dejar, ¿no? Parece que es una experiencia universal, ¿no? Fijaos, yo te haré una gran nación. Luego es verdad que Dios da mucho más de lo que pide. Es decir, dejas una familia y luego yo tengo la experiencia de que he ido a muchos sitios y me he encontrado familias que te acogen precisamente por la fe, por ser cristianos. Por todo el mundo hay gente que te va a acoger porque sí que somos una fraternidad. Bueno, mediocres somos, pero no dejamos de ser una especie de fraternidad universal, ¿no? La Iglesia. Bueno, yo te haré una gran nación, le dice, vaya, una promesa impresionante. Tengamos en cuenta que Abraham se murió con un hijo,
lo de una gran nación. O sea, Dios ha elegido entre los millones de personas a uno para traer la salvación. Dice, no, te voy a hacer un gran pueblo, pero lo siguiente es que va a tener un hijo. Isaac va a tener 2, porque fueron gemelos, que ya no tuvo más, ¿no? Y encima casi se matan uno a otro. Ya Jacob va a tener 12 varones y alguna mujer, ¿no? Y 400 años después, más o menos, ya vamos a tener un pueblo. Pero un pueblo, es decir, las promesas de Dios se cumplen, pero en los plazos de Dios, ¿eh? Nosotros queremos otros. Nosotros, además, vivimos en un mundo de para mañana, ¿no? Montas una empresa y tiene que tener ganancias mañana, porque si no, la cerramos. Bueno, yo te bendeciré. Aquí esto es, normalmente si os pregunto, las promesas a Abraham, ¿no? Una tierra y una descendencia. Bueno, la percepción de Abraham del principio es que sobre todo le va a dar una bendición. Fijaos, yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, haré grande tu nombre para que seas bendición, 2 veces. Yo bendeciré a los que te bendigan, ya tenemos 4 veces la palabra bendición, maldeciré al que te maldiga, que es lo contrario, ¿no? Para que todas las familias de la tierra encuentren bendición en ti. Lo que Dios promete es una bendición. Y maldición. Sí, pero también en la bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga. La bendición es universal, la maldición es puntual, ¿no? Pero yo quería llamaros la atención sobre esto. Fijaos, yo te bendeciré para que seas bendición, bendeciré, encuentren bendición en ti. Esto lo solemos dejar de lado porque dicen a veces los obispos que nos hemos secularizado mucho, nosotros y los obispos. Los obispos a veces tienen unas cosas que son de un secularizado total, ¿no? ¿Qué es lo que promete Dios? Vas a ser bendición. Esto también me recuerda, ¿habéis visto la película La vida de Brian? Supongo que sí, en los viejos tiempos, que aparecen los Reyes Magos que se confunden de portal. Estaba el de Jesús a la izquierda y el de Brian a la derecha, ¿no? Y llegan los reyes y le llevan oro, incienso y mirra, y la madre de Brian dice, el incienso y la mirra os lo podéis quedar. Aquí lo que hace falta es oro, ¿no? Bueno, bien. Nosotros diríamos también, bueno, la bendición, bien, muy bonita, pero es que lo que Dios promete es bendición. Es más, que tú vas a ser bendición para otros. Que quien te vea a ti, de alguna manera, se sentirá bendito o bendecido. No lo tenemos muy claro porque no lo hemos estudiado mucho, porque no nos interesa. Nos interesa más la tierra, el hijo, ¿no? Pero la percepción que tiene Abraham en un primer momento es Dios me bendice y me bendice para que yo sea bendición para otros. Incluso parece que la tierra y el hijo serán los signos de la bendición, pero no la finalidad más. De alguna manera, bueno, luego sigue el texto que Abraham cumple y esas cosas. Volvamos al origen. Este hombre eres tú. A todos y a cada uno de nosotros, Dios nos dice esto. En la medida en que seas, sal de tu tierra, de tu familia, de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Obviamente, por la edad y el estado, pues yo entiendo que si uno es abuelo no va a dejar a sus nietos tirados, pero de alguna manera todos y nosotros estamos llamados a salir, lo que se llama ahora, de nuestra zona de confort para buscar algo nuevo. Ahora que estamos en el consejo de pastoral, plan de pastoral nuevo, y hay veces, nosotros estuvimos trabajando el documento que luego vais a trabajar, ¿no? Y yo miraba y decía, pero muchas de estas cosas me da la impresión que es cómo vamos a conservar lo que tenemos. Y yo creo que tenemos que ver esto y decir, no, Dios nos va a mostrar caminos nuevos. ¿Tenemos falta de curas? ¿Hay que cuidar las vocaciones? Sí.
pero tengamos en cuenta que en los próximos 20 años vamos a tirar con los curas que tenemos, y ya veis el desastre que somos. Y con eso hay que tirar. Y quizá le oí a un cura que decía, ¿y si Dios quiere esto? ¿Y si Dios quiere que el camino seamos pocos curas? Y pocos curas y pocos laicos. ¿Y si Dios quiere que nuestra Iglesia en estos momentos tenga una crisis de número, quizá para que tengamos un crecimiento en profundidad y en vivencia de la vida cristiana? No estemos todo el día lamentándonos. Dios nos dice, ponte en marcha a donde yo te diré, ya te mostraré por dónde va el camino. Eso es para todos, ¿eh? Este hombre eres tú. Y todos tenemos esta llamada y nos dice, ¿y entonces qué vamos a conseguir? Una gran nación, le dice a... Nosotros decimos, ¿va a crecer la Iglesia? Y dice, espera, uno. Pero vas a ser bendición. Pero vas a ser bendición para otros. Bueno, vamos al profeta Elías. Para ponernos en contexto, Elías es un profeta que en un momento de crisis de fe de Israel, donde Israel se va detrás de Baal, ¿no? Suena a Baal y... bueno, tenía su lógica. Es decir, nuestro Dios es un Dios que nos bendice. Baal trae lluvia. Que a nosotros también nos pasa. Decimos que creemos en Dios, pero luego nuestra esperanza está puesta en la cuenta bancaria, ¿no? En lo que nos da... Bueno, bien. Hay un momento de crisis. Israel, viene muy bien el Dios de la bendición para salir de Egipto, para conseguir una independencia, para conseguir incluso una tierra, pero cuando ya estamos en la tierra lo que hace falta es cosechas. San Isidro, que es el que nos trae el agua, ¿no? Y entonces, pues, Elías es el defensor de la vuelta al yavismo y tiene una competición muy curiosa con 450 profetas de Baal, judíos, o sea, israelitas, que se habían ido al... Entonces, él les dice, vamos a hacer una competición, ponemos un par de altares, sacrificamos un bicho, un ternero, no sé qué era, lo ponemos encima, y dice, y esto hay que quemarlo para que suba el Señor, pero nosotros no vamos a poner el fuego, que lo ponga Dios. Y entonces los de Baal hacen sus oraciones, entran en éxtasis, hacen un montón de cosas. Elías se partía de risa y les decía, gritar más fuerte que debe estar Baal echando la siesta y por eso no os hace caso, ¿no? Y entonces cuando le toca su turno, él dice, ahora, pachulo yo, no solo no voy a poner fuego, sino que voy a rociar todo de agua. Entonces reza al Señor, el Señor manda un rayo, aquello se quema, y entonces este dice, ¿veis? El Señor es el único Dios, ¿no? Y lo siguiente que se le ocurre, también ahí podríamos decir, este eres tú, ¿no? Lo siguiente que se le ocurre es, he vencido, Dios me ha dado la razón, por lo tanto, degollo a los 450 profetas de Baal. Luego se queja porque, claro, le persiguen. Hombre, por lo menos 450 familias tenían muy cabreadas, ¿no? Van los reyes, más... Bien, entonces... Pero no solo se cabrea con la gente y con el pueblo de Israel, dice, no han entendido que Yahvé es el Dios verdadero, sino que dice, se cabrea con Dios. Dice, soy el único que te ha defendido. Me he opuesto a todos. Me he ganado el odio de un montón de gente para defenderte. Por fin consigo una prueba que puede traer a la gente a la fe verdadera y lo que consigo es que me persigan, ¿no? Y entonces, aquí viene nuestro texto. Ahab es el rey, contó a Jezabel, que parece que era la mujer que era la que mandaba de verdad, que era fenicia, no era israelita, contó a Jezabel lo que había hecho Elías y a todos los que había matado con la espada, a todos los profetas. Envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo que los dioses me hagan esto y me añadan esto otro, esto es una fórmula de juramento judía, si mañana a estas horas no he hecho con tu vida igual que has hecho tú con la vida de uno de ellos. O sea, mañana para estas horas te voy a degollar, ¿no? La amenaza es clara. Tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Berseba, el episodio anterior es el Monte Carmelo.
no sé si estáis en la geografía de Israel, está justo encima de Haifa, es el gran puerto, bueno, es igual. Y recorre la tierra hasta Beersheba. Beersheba es la última ciudad, diríamos, donde se puede habitar sedentariamente, porque de ahí para abajo empieza el desierto del Negev y la lluvia no da para tener asentamientos, hay para grupos nómadas que se mueven de aquí para allá, al borde del desierto, ¿no? Bueno, llegó a Beersheba de Judá y dejó allí su criado, es decir, ha recorrido pues unos 80, 100 kilómetros huyendo. Ahí a su criado le dice, bueno, me persiguen a mí, pues tú quédate y yo tengo que seguir huyendo, ¿no? Él caminó por el desierto una jornada de camino, llegó y se acostó bajo una retama aislada, que si habéis estado, no habréis estado en el desierto del Negev, pero lo raro es que hubiera una retama, ahí no crece nada. Bueno, pidió que se acabara su vida y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Es decir, llega asustado y a la vez ya angustiado, dice, esto lo que he hecho no sirve para nada, me buscan para matarme, dice, hasta aquí, no puedo más, ¿no? Toma mi vida, ya que se acabe. Bueno, se acostó y se durmió bajo una retama aislada, pero un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre carbones ardientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Es decir, pide la muerte, ¿no? O sea, dejo mi vida, me juego la vida por ti y me abandonaste a Dios. No es que me busquen, es que Dios no sale en mi defensa. Pide la muerte, pero se le aparece un ángel y le dice, no, come y bebe. Dios no quiere que mueras. Dios no quiere que mueras. Come y bebe. Comió, bebió y se volvió a acostar. Él dijo, ardo en celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Es decir, ¿por qué quiero la muerte? Porque me he dejado la vida por ti y lo que he conseguido es que me persigan para matarme, ¿no? Se durmió y vuelve a aparecerse el ángel y le dice casi lo mismo. Le dice, come, levántate y come, le dice, porque el camino es demasiado largo para ti. O sea, hay un primer momento en que Dios le dice, no, come porque quiero tu vida, quiero que vivas. Y la segunda vez le dice, y ahora come porque tienes todavía un camino que hacer, ¿no? Por el desierto. Bueno, y entonces comió, bebió y le pregunta, yo creo que es el ángel, le dice, ¿y esto por qué? Y entonces va a decir esto que tenemos ahí en... Ardo en celo por el Señor, porque los israelitas, es decir, da sus razones, ¿no? Y entonces, bueno, ha llegado al monte Horeb, y entonces le dice Dios, sal y ponte en el monte ante el Señor, he aquí que el Señor pasará. Es decir, Dios le dice, voy a hacerme presente en tu vida. No le dice, vas a volver y vas a degollar a otros 450. Le dice, ya has hecho un camino, te he dicho que camines, has llegado hasta un monte y ahora yo voy a hacerme presente. Y entonces, este es uno de los textos que a mí me apasionan del Antiguo Testamento, porque me parece que esto sí que no está superado por ninguno de nosotros. Hubo ante el Señor un viento fuerte y poderoso que erosionaba las montañas y quebrantaba las rocas, un huracán, ¿no? Pero no estaba el Señor en el viento. Esto es muy curioso porque cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés, hubo un viento huracanado en la montaña y los israelitas abajo estaban todos asustadísimos, porque en el viento estaba Dios, era un Dios todopoderoso. Dice aquí, dice, hubo un viento y todo el mundo esperaría, ahí estaba Dios, pero Dios no estaba ahí. Después del viento, un temblor de tierra, un terremoto. Pero no estaba el Señor en el temblor. Bueno, en el episodio de los 10 mandamientos hubo también terremoto. Y Dios estaba en el terremoto y manifestaba su poder en el terremoto. Estamos hablando de la alianza, del fundamento de la fe de los israelitas, ¿no? Después del temblor, fuego. Probablemente dicen una erupción volcánica.
O sea, nos sucede a nosotros, nos pilla aquí un huracán, un terremoto y una erupción volcánica y estamos todos corriendo como locos, ¿no? Pero no estaba el Señor en el fuego. Y después del fuego, esto os he puesto una traducción literal porque no he encontrado ninguna Biblia que traduzca literalmente, y probablemente tiene su razón, que es que la palabra de Dios nos da mucho miedo. Normalmente las Biblias traducen y se oyó el tenue sonido de la brisa, algo así, no sé cómo. Bueno, el texto original dice una voz de tenue silencio, una voz de silencio. Al oírla, claro, si fue silencio no sé qué oyó Elías, pero bueno, al oírla, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. No nos lo dicen, pero en el silencio estaba Dios. Quizá aquí también nosotros esperamos una manifestación de Dios. Y viene Elías y dice, bueno, Elías que ha hecho un milagro espectacular, ha bajado fuego del cielo y ha quemado todo aquello, ¿no? Tiene que descubrir que la voz de Dios es silencio. Y aquí me parece que esto es importante también para nosotros, porque nosotros, quizá por eso traducimos, en todas las Biblias se traduce de otra manera, parece que se oye algo, un vientecillo, pero es una voz de silencio. Nosotros estamos acostumbrados a que hay que hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Pero aquí dice otra cosa. Aquí dice que la voz de Dios es silencio. Pero silencio. A nosotros el silencio nos da mucho miedo. Es decir, hacemos silencio para poder escuchar, ¿no? Pero ¿y si la voz de Dios es silencio? Es decir, yo tengo que hacer esta tarde el funeral de una chica que se ha suicidado. ¿Qué puedes decir? Pues a veces decimos muchas tonterías. Yo lo que tengo que decir, no sé. No tengo explicación ni desde la fe para esto. Igual tenemos que hacer silencio ante este misterio. Bueno, la voz de Dios es silencio. Y nosotros le tenemos mucho miedo. Hacemos oración en catequesis y lo que menos hacemos es silencio, ¿no? Que además los niños dicen, no he oído nada, hay que escuchar la voz de Dios, no he oído nada. Es que igual eso es lo que había que oír. Nada. De hecho, a veces San Juan de la Cruz parte que el silencio es la noche oscura, ¿o no? O la voz de Dios la queremos clara como el día y es profunda como la noche, ¿no? Porque de hecho tenemos otros silencios de Dios que también nos dan mucho miedo. Getsemaní, donde Jesús, el que tenía la cercanía tanto que es hijo de Dios, el que ha vivido siempre en la presencia del Padre, el que toda su vida ha sido hacer su voluntad, el que nos dice cómo no podéis sentir la presencia de Dios y es un Padre amoroso que está siempre con vosotros. Llega a Getsemaní y le dice a Dios, aparta de mí este cáliz. Es decir, la vida me encanta, Jesús era un enamorado de la vida. Dice, aparta de mí este cáliz, yo quiero vivir, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y qué contesta Dios? Nada. Se calla. Luego nosotros esto nos suena muy... Decimos, ya, pero habló en la resurrección, ya, pero en Getsemaní cayó. Y el silencio. De tal manera que podemos intuir si la pregunta de Jesús era, ¿es este el camino? Si no se haga mi voluntad sino la tuya, la pregunta de Jesús ¿es este el camino para que llegue tu reino? ¿No? Porque Jesús dice, no, tu voluntad, si a ti, Padre, te parece que la cruz es el camino, yo me subo. Pero Jesús se subió a la cruz en el silencio de Dios. ¿No? Y nosotros enseguida buscamos, pero la resurrección ya habla ya. De hecho Jesús dice, cita el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, no quiere decir que de repente Jesús dice, este Dios no está. No, es el Dios que siempre ha estado conmigo, ahora no lo oigo. Se me ha ido, se me ha apartado. No es que dude de Dios, no es, me has abandonado. Pero en cualquier caso, está en los momentos centrales de nuestra fe, Dios muchas veces calla. Como os digo, esta tarde tengo que celebrar un funeral con
no puedes decir nada. Y como intentes explicar lo que es un suicidio, vas a meter la pata hasta el fondo. Porque vas a poner parches donde no hay que poner parches, ¿no? Bueno, esto es la esta aquí. Pero fijaos, la experiencia de Elías, lo pongo todo al servicio de Dios, me juego la vida. Y lo que yo pensaba es, una vez que tenga el triunfo, volvemos secularismo, una vez que tenga el triunfo voy a triunfar como triunfan los reyes, como triunfan los gobiernos, como triunfa el ministro de Economía, ¿no? Y me cargo, y viene Dios y le dice, no, has manifestado mi grandeza y lo que te toca es persecución. Y cuando Elías se cabe y dice, no, quítame la vida para esto, le dice Dios, y el camino todavía es más largo. Y el camino todavía es más largo. Tú te has dejado la vida por mí y ahora vas a sentir mi silencio. Pero fijaos, es un silencio que cuando Elías lo oye, de repente dice, voy a salir porque ahí está Dios. Y de repente, y tiene que cambiar toda su concepción de quién es Dios. Dios ya había hablado lanzando fuego sobre el sacrificio, ¿no? Le había escuchado de alguna manera. Probablemente Dios le estaba preparando, le dices, ves, tengo capacidad para hacer esto, pero ahora tienes que aprender que soy silencio. Y tienes que aprender a obedecer en el silencio. Un silencio habitado, no sabemos de qué manera, ¿no? Porque fijaos, luego, después de esta experiencia, le vuelve a preguntar qué haces aquí, y si os fijáis, repite lo mismo que ha dicho antes. Ardo en celo por el Señor, lo repite 2 veces, literalmente. Pero ese ardo en celo por el Señor de los ejércitos porque han derribado tus altares no es lo mismo antes de escuchar el silencio de Dios que después de escuchar el silencio de Dios. Antes las expectativas de Elías estaban puestas en el poder de Dios y ahora las va a poner en otra cosa, en un Dios que es mucho más profundo. Y después de eso, fijaos, hay una cosa que es muy curiosa, diríamos. El Señor ha hecho con él un proceso que no podemos ni imaginarnos porque nosotros estamos muy lejos del silencio de Dios, ¿sí? Nosotros más bien lo llenamos de... Pero bueno, el Señor le dice, anda, reprende tu camino hacia el desierto de Damasco. Y muy curioso, está en el desierto del Negev y dice, ahora tienes que ir al desierto, estás en el del sur, al del norte. Cruza otra vez todo Israel, te has equivocado de camino. Y dice, ahora tienes que hacer otro camino. Y cuando llegue nosotros diríamos, Elías ya ha culminado su proceso de conversión, ahora ya puede ser verdaderamente el profeta de Dios. Pues le dice, mira, cuando llegues, ungirás a Jezael como rey de Aram, después a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, le ungirás como profeta en tu lugar. Es decir, ahora que has descubierto quién soy, ahora que parece que ya estás preparado, te digo, ahora apártate que vienen otros. Probablemente nosotros diríamos, ahora es el momento, ¿no? Ahora tengo la sabiduría, ahora tengo el... Dice, no, ahora tú te apartas y vienen otros. La mujer. Bueno, bien, en cualquier caso, todo esto para deciros, hay experiencias de Dios en el Antiguo Testamento que, como veis, son difícilmente superables. Estas son de esas que Jesús asume, tanto que esto, por ejemplo, ya os digo, lo tuvo que vivir en Getsemaní, ¿no? Bien. Y volveríamos al principio. Este también eres tú. Y tenemos que vivir esa experiencia que a nosotros nos parece, y así en el DAFO que vais a trabajar, luego a veces lo ponemos como problema, ¿no? O sea, estamos en un momento en que no tenemos, dices, no hay profetas, no tenemos curas. Estamos bajo mínimos, porque todo el mundo prefiere la pasta que la fe en el Dios de Jesucristo, ¿no? Estamos en un momento, y entonces lo que hace falta es un triunfo, a ver si conseguimos llevar a la gente. Igual Dios nos dice como a Elías, espera, tú tienes la verdad, tú tienes al Dios verdadero, tú tienes al Dios de Jesucristo, pero te queda un desierto, ¿eh? Igual tienes que pasar el desierto para poder captar por dónde van los caminos de Dios. Igual tenemos que asumir el silencio de Dios en una época de crisis. Igual hay que asumir ese silencio para escuchar en el silencio la voz profunda de Dios.
Y nos dice, y probablemente si damos todos estos pasos y nos llenamos de la sabiduría del Evangelio, es posible que entonces Dios nos diga, y ahora aparta, que vienen tus hijos y tus nietos. Y tú ponte al margen. Mayor fracaso fue la cruz. Y creemos que de la cruz nos viene la salvación, pero fue un fracaso. Cristo muerto en la cruz, al pie de la cruz 3 mujeres, ¿cómo no va a estar su madre? Pero todos los demás corriendo, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en si estaba o no estaba el discípulo amado, que es problemático también. Bueno, pero no es de este... Es decir, tú también eres este hombre. Este hombre eres tú. Y esta puede ser también nuestra experiencia. Y que nos lo cuenten aquí, nosotros llevamos una ventaja que cuando sintamos el silencio de Dios, desde Getsemaní o desde Elías, podemos decir, pero igual Dios quiere este silencio y yo lo que tengo que hacer es estar, como hizo Elías. Cuando oyó el silencio, salió, porque ahí estaba el Señor, ¿no? De todas estas experiencias vivía Jesús, y son experiencias que siguen siendo judías y cristianas, y yo creo que hay que tenerlas en cuenta, y sobre todo a mí lo que me interesaba, os he puesto un par de textos, pero que leamos la Biblia, sobre todo las historias, como unas historias de fe donde se nos cuenta cómo encontrarnos con Dios. Llevamos ventaja porque ya tenemos todas estas experiencias escritas. Solo tenemos que decir, este soy yo. Y luego vendría otro paso, ya que somos catequistas, diremos, ¿y todo esto cómo se lo hacemos ver o intuir? ¿O cómo lo podemos llevar a una oración de niños, de adolescentes o de adultos? Eso ya... Pero creo yo que hay que entrar en la profundidad de la Biblia. Y hay que ver que detrás de todos estos relatos hay una profunda experiencia de fe y una profunda experiencia de Dios. Y que sin todo esto vivimos las cosas como fracaso, cuando quizá es el camino que Dios quiere hoy para nosotros, para anunciar la fe. Y con esto me corto para que podamos, sobre todo desde un nivel pastoral, si queréis decir, ¿y ahora esto cómo lo aplico yo con esta cuadrilla de esgarramantas que tengo de catequesis, ¿no? Que cada vez que hay un partido de fútbol dejan de venir y... Bueno, hasta ahí, para... Hambre y sed de justicia. Hay hambre. Esa es una de las transformaciones de Jesús. Hay que cuidar el hambre y la sed del mundo, evidentemente, pero el cristiano tiene que ir más allá. Yo no sé, podemos hablar también, si queréis, de experiencias que habéis podido tener de oración con los niños, o con, es decir, cómo las hacemos, cómo las preparamos, cuánto hay de silencio, o si nos da mucho miedo el silencio y lo llenamos de cosas, qué sé yo. ¿Qué podemos hacer hoy con los jóvenes para transmitir? O sea, tenemos que estar constantemente un poco, pues eso, no rezando el Jesucito, pero inculcándoles un poco el testimonio para ellos mismos, ¿no? Para que les sirva a ellos y les dé fortaleza, les dé lo más importante que le podemos dar hoy a los hijos. Yo te puedo dar una respuesta personal, pero también situada. Quiero decir que yo he estado 20 años en una parroquia muy envejecida y ahora me han mandado a otra parroquia más envejecida. Es decir, que no he tenido jóvenes en muchos años. Pero igual también la perspectiva te permite... Yo creo que nos falta hoy, pero nos ha faltado hace muchos años, que en la catequesis cultivemos una espiritualidad. Por eso también os digo, este tema lo dije yo, hay que ponerlo, pues porque... Es decir, durante muchos años, tenemos la tradición que viene pues de los años 40, todo el mundo era cristiano por decreto ley, la fe se aprendía en casa, las oraciones se aprendían en casa, ¿no? Y entonces nosotros en las catequesis enseñábamos, y es probablemente lo que había que hacer. Hoy no sucede eso. Hoy somos una minoría, incluso entre familias que son cristianas, pues la vida es como es, tienen que trabajar marido y mujer,
Es decir, hay veces que ni siquiera en parejas cristianas hay tiempo para poder enseñar, no es simplemente que se hayan alejado. Entonces, yo creo que la catequesis tiene que tener mucho de espiritualidad y tiene que tener oración. Y yo pienso además que es bueno que desde pequeños se acostumbren a hacer... bueno, yo cuando era más joven, cuando era catequista, que era muy mal catequista, pero bueno, la oración decíamos a veces, teníamos nuestros problemas y no acabábamos de dar con la solución, decíamos, la oración es la guinda. Hacemos una reunión en la que les enseñamos y teníamos muchas ideas que había que enseñar y luego decíamos, y ahora hay que hacer una oración, ¿no? Y la oración era buscar un texto de la Biblia que, diríamos, que dijera lo que ya les habíamos dicho nosotros, ¿no? Que corroborara lo que nosotros ya les habíamos dicho, que podía ser muy cristiano, ¿eh? Y yo creo que cada vez más en la catequesis, pues 1 de cada 3 o 1 de cada 4 tiene que ser oración toda la reunión. Es decir, si son pequeñitos no vas a estar 1 hora, porque igual no pueden. Pero yo creo que hay que volver, es decir, ya lo decía Rahner hace 80 años, el cristiano del siglo XXI o será un místico o no será nada. Y vamos viendo que era una profecía muy bien hecha. Hemos hecho un cristianismo muy de moral. Teníamos como 2 líneas en la iglesia, una era muy espiritualista, no tenía que volverse mucho a Dios, pero era un espiritualismo de hacer oraciones en la que hablábamos y hablábamos y hablábamos nosotros, y a Dios no le dejábamos hablar muchas veces, y otros que iban por una línea más social del no robarás, justicia, que también es cristiano, no digo yo que no. Pero todo eso sin un enganche con una experiencia con Jesucristo, se nos convierte o en ideología o en moral. Y lo nuestro no es ni ideología ni moral, es vida que luego se encarna y se convierte en moral. Y es una vida que se asienta en Jesucristo y por lo tanto necesitamos encontrarnos con Él. Y yo creo que eso nos ha faltado. Es decir, como todos éramos cristianos, creíamos que había que enseñar, como si estuviéramos en la escuela. Y como os digo, no hemos enseñado a rezar. A los niños sí, pero lo demás hemos perdido, decías. Una pregunta a los que opinas. En la situación actual, que tenemos que no es ni mejor ni peor que otras, es diferente. Decimos, como estoy de acuerdo contigo, que hay pocos, que hay muchos, que hay crisis, que los jóvenes, que los jóvenes también se hablaba que eran un peligro hace 3 siglos. Pero de cara a enseñar a gente que tienes cerca de la familia o de una familia o los que dan catequesis, que yo lo doy, pero bueno, a nivel pedagógico, sin ser yo experto ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, en mi opinión, cuando coges el Nuevo Testamento, coges el Evangelio y es más fácil para entender, es como más de moral, más de ética y es más trastorno. Coges la Biblia y lo que has dicho tú, como hay muchas historietas y pasadas a la literatura y complejas a nivel de historietas, puede ser hasta para los críos más bonito, pero que es mejor. El Nuevo Testamento también, también es historia y también es literatura. Pero a mí me parece como más sencillo, o lo hemos visto más, o nos han explicado más, porque tú vas a todas las relaciones de las liturgias y normalmente las lecturas del Antiguo Testamento son, pero el Evangelio todos los días, ¿no? Entonces, y yo no es porque hemos oído más. Pero la pregunta mía era, ¿qué es mejor trabajar? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo para aplicar a la gente? El Nuevo, obviamente, somos cristianos, sin olvidar el Antiguo. Pero yo haría esta misma lectura, y yo creo que esto, sobre todo para adolescentes y jóvenes, de cara a preparar una oración, tú preparas un texto, y esto de decir, este eres tú, me parece que sigue siendo válido también para el Nuevo Testamento, es decir, qué sé yo, Zaqueo, ¿no?, que quería ver a rico, publicano, recaudador de impuestos, ¿no? Eso, el recaudador de impuestos siempre ha sido el enemigo de todos, ¿no? Bueno, Zaqueo, lees ese texto y para un rato de oración en silencio, pues decir, vamos a ver, aquí hay diferentes personajes. Nos podemos identificar con Zaqueo. También nosotros buscamos, igual no tenemos, pero buscamos, ¿no?, mejorar mucho económicamente. También nosotros queremos ver a Jesús, pero igual queremos verlo de lejos y nos subimos a un árbol, porque es que no queremos que Jesús nos implique mucho, ¿no? Podemos identificarnos con otros, porque ahí van todos,
son secundarios, pero en un momento dado dicen, ha entrado a cenar o ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Bueno, también nos podemos identificar con esto. Somos de los que señalamos con el dedo a todos menos a mí, ¿no? Porque la moral es, lo mío es lo bueno y lo de los demás todo es, ¿no? Es decir, podemos identificarnos, somos de los que juzgamos. O podemos identificarnos con Jesús, que es libre para decir, vosotros le habéis llamado rico, recaudador de impuestos, impresentable, pecador, bajito, que probablemente no solo era bajito de estatura, sino bajito de estatura humana, ¿no? Dice, todo el mundo le va poniendo etiquetas en ese texto, todo el mundo va diciendo quién es Zaqueo. Y llega Jesús y dice, este es hijo de Abraham. Primero y antes que todo eso. Entonces, hay una oración que podemos identificarnos con Zaqueo, podemos identificarnos con todos los demás que también tienen lo suyo. O Jesús nos llama a vivir como Él. Porque eres tú. Quizá tienes cosas de los tres. Y habría que ir abandonando unas para ir siguiendo a Jesús. No sé, una munición así para decir ahora 5 minuticos de silencio. Para que tú también digas, yo en mi vida, yo soy o uno de estos, ¿no? A mí este modo de rezar para adolescentes y para jóvenes, hacer una munición diciendo, a ver, ¿tú con cuál te identificas? ¿No? ¿Te identificas con el joven rico? O con los discípulos que también dicen, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, ¿no? Dicen, nosotros, si le has dicho que el que deja todo va a ganar no sé qué, nosotros... ¿Qué buscas como seguidor de Jesús? Es decir, yo creo que este modo de rezar, aprender que yo soy uno de estos, o soy todos, o tengo cosas de... Yo creo que nos ayuda a ir encontrándonos cada vez más con Jesús, ¿no? Pero desde el silencio, desde la oración personal, yo creo que por ahí hay que... No sé si he contestado tú. El tema del silencio, pues claro, eso a veces, si tú estás en una situación en la que te crees que nadie te responde nada, pues no sé, a veces te cuestiona la fe, ¿no? Y luego también, pues dices, en la risa hay algo que sientes, ¿no? Aunque sea poco, pero en el silencio a veces es que es un poco como que dices, yo soy capaz de... Te cuestiona la capacidad que tenemos nosotros de sentir el silencio, dice que tienes que ser una persona como muy espiritual, muy especial, o solo Teresa. No sé, que vamos, que te Sí. pone, pero yo creo que... Yo entiendo que entiendo que os he puesto una experiencia muy radical, porque ya digo, Jesús la vivió en Getsemaní, o sea, la vivió en el momento en que su vida culminaba y, es decir, os he llevado también al máximo, diríamos. Pero no perdamos, yo entiendo que también no vas a pasar ahora de 0 silencio a 100, ¿no? Que son los coches de 0 a 100 rapidísimamente, pero por lo menos tenerlo en perspectiva. Es decir, porque yo creo que también todos tenemos experiencia a veces que rezas de alguna manera, no sientes la voz de Dios y vuelves al día siguiente igual porque tienes un problema y no oyes la voz de Dios y sigues y dices, esto no es más que un silencio, más que un monólogo mío donde no escucho una respuesta. Pero también es cierto que un mes después dices, pero aquel silencio me hizo bien. Aquel silencio iba más adentro de lo que yo pensaba, ¿no? A veces hemos perdido una oración que también es muy judía. Porque luego decimos que hemos superado a los judíos. En los salmos, no sé si os fijáis, cuando leemos en misa, que casi siempre cuando se le pide a Dios, es muy curioso. Los salmistas dicen, mira o escucha. Eso es lo que le pedimos a Dios. Es decir, de alguna manera hay una confianza que dice, si miras, tú que ves bien, tú que eres el que de verdad miras, y si escuchas, tú que eres el único que escuchas de verdad, tú sabrás lo que tienes que hacer. Es una oración de una confianza impresionante. Porque nosotros, un amigo mío me decía una vez, y me hizo mucha gracia, decía, nuestra oración es de la siguiente manera, cura a mi madre que está enferma. O sea, cúrala a esta persona que le quiero mucho, y no digo yo que no sea una mala oración, ¿no? Decía, y luego decimos, y antes del viernes, que el sábado tengo comida de empresa, ¿no? Es decir, le vamos poniendo a Dios, le vamos diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Fijaos en los salmos, mira, escucha, tú que nos sacaste de Israel, tú verás lo que tienes que hacer. Tú que libraste a Elías de la muerte,
tú sabrás mejor que nosotros lo que nos conviene. La oración de los salmos es preciosa, no se le dice a Dios lo que tiene que hacer. Se le dice a Dios, como mucho se le recuerda lo que hizo. Tú que le dijiste a Abraham, no te abandonaré nunca y serás bendición. Dicen, pues ahora bendícenos. Tú lo prometiste, ¿no? Pero es una oración a mí me parece preciosa, donde no le ponemos condiciones a Dios, sino que le decimos, Señor, tú sabes, tú ves, tú escuchas. Ahora haz lo que te parezca. Y deberíamos decir, y conmigo también haz lo que te parezca, eso ya nos da más miedo. ¿Y Dios maldice? Eso escuchó Abraham. Dios maldice. No le hace falta, ya nos maldecimos nosotros. A Dios no le hace falta maldecir, que bastante cabritos, por no decir otra cosa, somos nosotros, ¿no? Pues muchas gracias por escucharme, no sé si he dicho algo de fundamento y...